Buenos días. En primer lugar, gracias a la organización del Congreso por aceptar nuestra participación con la ponencia titulada Acceso a la justicia de las personas con síndrome de Down, que será llevada a cabo por mí, por Adrián Pérez, Ana Grajera, Ana Núñez, María José Santos y Tatiana Romero. En primer lugar, debemos partir de la idea de que el síndrome de Down es una de las condiciones genéticas más conocida y que afecta a 1 de cada 600 o 100 nacidos vivos. Constituye la causa genética más común de discapacidad intelectual y representa el 15% de la población con discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down presentan una alteración importante en el lenguaje, afectando a su inteligibilidad en el discurso, y también se puede ver afectada la pragmática, la sintaxis, la semántica y todas las dimensiones del lenguaje. Esto supone una limitación en su comunicación, tanto su expresión como en su comprensión. Y esto es muy importante de cara a lo que después nos marcan las leyes. Debemos partir de la legislación del año 2006, cuando se lleva a cabo la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, en la que en su artículo 13 se reconoce el derecho a la realización de ajustes de procedimiento con la finalidad de equilibrar o respetar los derechos de las partes. Todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para cada caso particular, que pueden incluir la utilización de intermediarios o facilitadores. En España se han llamado facilitadores, en otros países con otra legislación se han llamado intermediarios comunicativos. En el año 2008, España ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no es hasta el año 2021 cuando, con la Ley 8/2021 del 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, esta ley modifica la ley del notariado, el Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de registro civil en materia de discapacidad. Importante de esta ley, en su artículo 7 bis, aparece específicamente que se permitirá la participación de un profesional experto que, a modo de facilitador, realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Por esto lo vinculamos con lo anterior, con las personas con síndrome de Down, que representan un alto porcentaje de las personas con discapacidad intelectual y que, por sus características eh, físicas o cognitivas, tienen dificultades para comprender y para expresar. En el año 2022 aparece la Ley 6/2022 del 21 de marzo de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que es importante reseñarla ya que puede afectar a cualquier relación de una persona con discapacidad o con alteraciones de la comunicación con la administración pública. En el año 2023 se crea el Real Decreto 193/2023 del 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Importante porque aquí se define la figura del facilitador como persona que trabaja para asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales. Apoya a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que eh, todo el proceso se explica adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen ajustes y el apoyo adecuados a esas personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hemos realizado en este estudio? Bueno, hemos hecho una revisión de sentencias judiciales utilizando el buscador del Consejo General del Poder Judicial, el CENDOJ, Centro de Documentación Judicial, incluyendo el texto síndrome de Down y filtrándolo desde el año 2021, tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Se han buscado esas sentencias con fecha posterior a la aprobación de la Ley 8/2021. Como decía, se descartan aquellas sentencias en las que las personas con síndrome de Down no tienen un papel destacado. Por ejemplo, aparecían sentencias en las que se comentaba que una persona presentaba un contencioso administrativo en la que justificaba que había realizado cursos sobre síndrome de Down. Bueno, pues ahí las personas con síndrome de Down no tienen un papel destacado, ¿no? Se extraen todos los datos: fecha, ciudad, comunidad autónoma
órgano judicial correspondiente, ya sea audiencia provincial, juzgado de primera instancia, Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo, y el orden jurisdiccional al que pertenece, civil, penal, contencioso administrativo, social o militar. En el caso de militar no se encontraron ningunas. Tras la realización de las búsquedas de las sentencias en el buscador del Consejo General del Poder Judicial, aparecían 121 sentencias que se han inspeccionado. Se han excluido 112 porque no cumplían ese criterio de inclusión en el que la persona con síndrome de Down tenga un papel destacado, por lo que 9 sentencias son las incluidas en el presente estudio. Si revisamos los resultados por años, observamos que aparecen 3 de esas sentencias en el año 2021, 2 en el año 2022 y 4 en el 2023. Si lo analizamos por ciudades y comunidades autónomas, destaca 3 sentencias en Madrid y Comunidad de Madrid, 2 en Barcelona, Cataluña, y luego una en Málaga, una en Vitoria-Gasteiz, una en Valencia y otra en Navarra, en un juzgado en Navarra. Si analizamos los resultados por orden jurisdiccional y órgano que dicta la sentencia, destaca por encima de todo 5 resultados en orden jurisdiccional civil, de los que 4 de ellos pertenecen a una audiencia provincial y una a un juzgado de primera instancia, solamente una sentencia en un Tribunal Superior de Justicia en cuanto a un contencioso administrativo, 2 en penal, uno en Tribunal Superior de Justicia, otro en una audiencia provincial y uno en social en un Tribunal Superior de Justicia. Cuando analizamos los resultados por el orden jurisdiccional, vemos que hay 2 sentencias, analizamos si se estiman en todo las pretensiones o cuál es el papel que juega la persona con síndrome de Down, si es demandante o demandado, y si se estiman o se desestiman sus pretensiones. Por ejemplo, destacan en el ámbito civil, que era el más numeroso, una sentencia, por ejemplo, en la que el centro residencial donde reside una persona con síndrome de Down solicitó que se autorizara al juzgado de primera instancia de instrucción la vacunación contra el COVID-19 de la persona incapacitada, dada la negativa de su tutora. El juzgado de instancia desestimó dicha solicitud al no hallar razones médicas que justifiquen la decisión de la aplicación forzosa de la vacuna. Por ejemplo, en un caso contrario, en el que se estiman las pretensiones, una persona con síndrome de Down es tutelada por sus padres. Tras el fallecimiento de la madre, el padre quedó como único tutor de su hijo. La hermana del incapacitado solicitó la remoción de la tutoría basándose en la edad avanzada de su padre, quien en ese momento tenía 86 años, y las especiales circunstancias de su hermano, que cada vez requería más cuidados o mayor nivel de apoyos en los cuidados. Esta solicitud fue estimada por el juzgado de primera instancia. No obstante, para que el demandado pueda ejercitar su capacidad jurídica, se otorga como medida de apoyo la constitución de una curatela con funciones representativas. En el caso del orden jurisdiccional penal, aparecen 2 sentencias en la que en una de ellas la persona con síndrome de Down aparece como víctima, en otro como investigado, encausado o acusado, en la que es condenado o absuelto, ¿no? Es lo que se analiza. Por ejemplo, se desestima las pretensiones en una sentencia en la que el denunciado padece una discapacidad intelectual moderada por síndrome de Down de carácter permanente. Dicha patología condiciona su comportamiento en relación con los hechos por los que ha sido denunciado en la vía penal. El informe médico no concluye que el denunciado carezca de capacidad intelectiva y volitiva. En otra sentencia, el Tribunal Superior de Justicia confirma la condena a un autor de abusos sexuales a una persona con síndrome de Down, en este caso, su cuidador. La credibilidad del testimonio de la víctima y la ausencia de contraindicios no generan duda ni para la sala de instancia ni para el tribunal, existiendo otros elementos que corroboran la implicación del acusado en el hecho delictivo enjuiciado, especialmente los testimonios descritos en la sentencia recurrida y por su adecuada valoración. Quizá lo que es las sentencias que más llaman la atención, ¿no? Las que tienen que ver con delitos sexuales y por vía penal. En cuanto al orden jurisdiccional social, encontramos una sentencia en la que se desestiman las pretensiones. Esta sentencia resuelve el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona, en la que se estimaba la demanda cuya petición consistía en la declaración de incapacidad permanente en grado de gran invalidez, alegándose existencia de síndrome de Down, discapacidad intelectual moderada y demencia tipo Alzheimer.
En el fallo se desestima el recurso de suplicación y consiguientemente se confirma la sentencia recurrida. Por último, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo aparece como demandante la persona con síndrome de Down en la que se estiman en todas sus pretensiones. Se trata del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, jurisdicción contencioso administrativo. Se estiman en todas las pretensiones. Se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la tutora legal de dos hermanos con discapacidad contra la desestimación por silencio administrativo del recurso alza interpuesto en el 12 de noviembre de 2018 contra la resolución de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad relativa a la adjudicación de plaza en un centro para personas gravemente afectadas. Se anula el acto impugnado, es decir, la adjudicación de plaza en el centro, por no ajustarse al perfil de la persona con discapacidad, ordenando su retorno a la plaza del centro en el que se dio de baja a raíz de la nueva adjudicación. Importante ver estos resultados. Nos llama especialmente la atención que ninguna de las sentencias se encuentra en el formato de lectura fácil, ni en ninguno de los casos en los que aparece una persona con síndrome de Down ha existido la figura del facilitador, que, como explicábamos al principio, son susceptibles de necesitarlo porque sabemos que van a encontrarse dificultades de expresión y de comprensión. Por otro lado, debemos tener en cuenta que no todos los procesos judiciales se resuelven mediante una sentencia, por lo que es posible que procesos en los que se viera implicada una persona con síndrome de Down no se hayan visto reflejados en las sentencias objeto de estudio, ¿no? Que no hayamos llegado a esos casos. Por ejemplo, en los procedimientos contenciosos administrativos, como se recoge entre los artículos 67 a 77 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, puede finalizar mediante desistimiento del demandante, allanamiento del demandado o satisfacción extraprocesal de la pretensión. Si nos vamos a la Ley 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Por otro lado, es importante reseñar quién realiza la función del facilitador, ya que es algo que, como vemos, por lo menos con las personas con síndrome de Down, no se está llevando a cabo, ¿no? Por esto nos podemos ir al libro blanco de Parkinson, recientemente actualizado, en el que figura de forma expresa que el logopeda es el profesional indicado para realizar los informes de ajustes de procedimiento para procedimientos judiciales. De igual forma, hay una propuesta de CERMI del 14 de marzo de 2024 que aborda el perfil necesario de los profesionales capacitados para ejercer como facilitadores de la comunicación en procesos judiciales para personas con discapacidad intelectual, destacando en ellos la inclusión del logopeda dentro de ese perfil profesional. Adicionalmente, si nos vamos al decreto 2/2024 del 8 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha sido la primera comunidad en regular la figura del facilitador, ahí se regulan los requisitos necesarios del personal experto facilitador. Este decreto incluye la obligatoriedad de contar con licenciados graduados en psicología, derecho, logopedia, criminología, trabajo social, educación social o terapia ocupacional, ¿no? Entonces, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, que ha sido, como decimos, la primera en regular, ya figuran los perfiles profesionales que pueden resolverlo. Por último, a modo de conclusiones, debemos plantear que las personas con síndrome de Down son susceptibles de precisar ajustes de procedimiento en juicios, tanto para entender como para ser entendidos y actuar en condiciones de igualdad. Tras el estudio de las sentencias analizadas, se observa que las personas con síndrome de Down se ven o pueden verse afectadas en todos los órdenes jurisdiccionales, tanto civil, penal, social, contencioso administrativo. Ninguna de las sentencias analizadas se encuentra en formato de lectura fácil y en ninguna de las sentencias analizadas ha contado con la figura de la persona facilitadora, el facilitador, la persona experta facilitadora, por lo que no se ha podido indagar en el desempeño actual de dicho perfil. Por último, según la literatura analizada, tanto en otros países como en España, el logopeda es uno de los perfiles profesionales que desempeña la función de la persona facilitadora y ya se están dando pasos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Nada más, reiteramos el agradecimiento a la organización del Congreso por haber aceptado nuestra comunicación y quedamos a su disposición si quieren plantear alguna duda, aclaración, comentario, etcétera. Muchas gracias.